Una de las cosas que me han encantado de la historia es el tema de la Segunda Guerra Mundial. Gracias. La Segunda Guerra Mundial ha sido un tema que me ha fascinado desde que tengo uso de razón, tal vez de los 5, 6, 7 años. He leído libros, documentales, he podido observar algunas películas sobre la Segunda Guerra Mundial. Y hay algo muy interesante, hermanos, sobre esto. Estaba viendo un dato que aproximadamente 60 millones de personas murieron en esta guerra. De los que se tienen documentados, 60 millones de personas entre civiles y soldados. Y uno de los grandes responsables de estas muertes era este famoso Führer. A lo mejor usted ha escuchado y ha aprendido sobre lo malo que actuó este hombre, pero hay algo muy interesante, hay algo demasiado interesante y una forma en que él logró adoctrinar a todo un país. Y es por eso, hermanos, que toco este tema y este libro de Daniel, porque ahorita voy a poder explicar un poco sobre el contexto de la vida de Daniel. Pero pensando en lo que Hitler hizo en Alemania nazi, miren, hermanos, hay una frase, según el historiador Francisco Javier Aspas, que redacta en su libro, que se llama el libro Los hijos del Führer. Hay algo interesante y usa esta frase que Hitler llegó a mencionar tanto a nivel nacional como a sus enemigos internos, y era esta frase: tú no piensas como yo, pero tus hijos ya me pertenecen. La voy a repetir, hermanos. Tú no piensas como yo, pero tus hijos ya me pertenecen. Y dicen que cuando escuchaban estas palabras de Hitler, se les helaba la sangre al pensar que no era una cosa ficticia lo que él estaba diciendo, sino una cosa real lo que estaba pasando en el país de Alemania. Cuando los alemanes cayeron y cuando los soviéticos entraron a Berlín en abril de 1945, pasó algo muy interesante. Los soviéticos pensaban que la guerra ya estaba totalmente acabada, ya era victoria fácil, iban a entrar solamente a conquistar Berlín. Lo que ellos no sabían y lo que ellos no percibían y no se habían percatado es que había centenas, miles de niños que estaban peleando todavía en favor de los nazis. Y fue una contradicción demasiado grande para ellos porque se encontraban en el dilema de cometer actos de guerra contra niños y jóvenes. Y hermanos, al pensar en esto, al pensar en que cómo Hitler pudo involucrarse con una sola generación de jóvenes, de niños, que al final de la guerra, incluso ya perdida, eran sus más fieles súbditos. Y hermanos, esto me llevó a pensar en la vida de Daniel. Ahora, es muy interesante porque en la vida de Daniel, según teólogos, Daniel llega a Babilonia aproximadamente entre los 14 años y los 16 años. Pensamos en el profeta Daniel como un gran profeta que fue lanzado al foso de los leones, que pudo estar en la corte del rey, pero hermanos, olvidamos ese detalle que Daniel fue llevado a Babilonia aún siendo joven. Y hermanos, el día de hoy, este momento, el pastor pide que sea un mensaje dirigido a la familia, y eso es lo que quiero hacer. Gracias a Dios tengo la oportunidad ya de estar casado con una hermosa esposa, y gracias a Dios porque me está dando la oportunidad, el privilegio de que en los próximos meses voy a ser padre y voy a poder tener en mis brazos a mi hijo. Y al poder compartir ese tema con ustedes, es como si yo tuviera una revólver en mi cabeza, porque estoy dando un mensaje que posiblemente algunos de ustedes han de decir: hermano, tú no sabes porque todavía no tienes a tus hijos. ¿Tú qué me puedes decir? Y es cierto, hermano, yo tengo la experiencia, pero gracias a Dios en la palabra tenemos el conocimiento para usted que ya tiene sus hijos y que los está guiando en el camino de Dios. Ahora, hermanos, vamos a desmenuzar estos primeros
versículos del libro de Daniel y solamente voy a hablar un poco del contexto de este libro. Recordemos que Jeremías pudo profetizar acerca de la caída de Jerusalén. Mire, Israel cayó en una perversión y en un pecado tan profundo y en un olvido de Dios que Dios dice, ¿sabes qué? Voy a poner juicio, voy a poner disciplina a ti. Ahora, ¿se acuerdan de la profecía? ¿Cuántos años iban a pasar en el exilio? 70 años, gracias Benjamín. 70 años ellos iban a pasar. Y Daniel estuvo en esta transición entre pasar el juicio de Dios y entre ver los tiempos del cumplimiento de la disciplina de Dios. Nuevamente les vuelvo a traer a ustedes, hermanos, que Daniel llega a Babilonia siendo un joven. En el año tercero, dice versículo 1, del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Qué pasa, hermanos? Versículo 2. ¿Quién entrega a Jerusalén? ¿Quién entrega? Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Hasta ahí voy a hacer un alto, hermanos, porque es importante no olvidar que Dios tiene preeminencia, Dios tiene importancia, y cada uno de los tiempos de la humanidad, Dios tiene el control. Hermanos, a Dios no se le está saliendo las cosas del control el día de hoy. Parece que sí, hermanos, a los ingenieros de este software que estaban haciendo o que ya pudieron hacer y les creó problemas en la semana, ¿verdad? El viernes hablaba con el hermano Montes, me dice que él se quedó varado ahí en el aeropuerto de Monterrey. ¿Por qué? Porque les falló. Y los noticieros decían, se colapsa y hay un caos en los aeropuertos en Berlín, en Ámsterdam, en Pekín. Todo es un caos, porque al hombre sí se le salen las cosas de control, pero a Dios no. Dice la palabra, versículo 2, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Nuevamente, hermanos, vuelvo a tocar el tema. Era una profecía que se estaba cumpliendo. Y dentro de este cumplimiento de profecías, ¿a quién le toca vivir? Le toca vivir a un muchacho que, según algunos historiadores bíblicos, venía de una familia acomodada de Jerusalén y venía con un cartel importante. Al parecer Daniel no estaba feo como algunos de nosotros, no estaba feo. Hermanos, dice versículo 3, me paso al versículo 3, dice, y dijo el rey a Aspenaz, rey de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, ¿a qué? Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Cuando decía de buen parecer, ahorita les decía eso, ¿verdad? Yo la hubiera librado, ¿verdad? Y algunos de nosotros también lo hubiéramos librado, ¿verdad? No hubiéramos ido a Babilonia. Pero hermanos, a Daniel sí se lo llevaron. Y nuevamente les vuelvo a recordar el tema. Daniel era un joven, no era una persona ya madura, no era un anciano. Y a través del libro de Daniel no encuentro ni una referencia a sus padres. Es posible que sus padres de Daniel se quedaron en Jerusalén. Es posible que los mataron enfrente de él, no lo sabemos, no sabemos qué pasó con él. Pero dentro de este cumplimiento de la disciplina al pueblo de Israel, muchachos, y esto es para los jóvenes, pongámonos un poco en los zapatos de estos jóvenes. Ellos iban a un lugar, a una cultura totalmente distinta, totalmente irreverente a Dios. El Dios que ellos buscaban, el Dios que ellos adoraban, este Dios Bel, no era el Dios de los ejércitos, no era el Dios que ellos crecieron desde su niñez escuchando, el Dios que había sacado a un pueblo de Egipto, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. No era ese Dios.
y se les lleva a Babilonia y se les empieza a adoctrinar. Ahora vamos a leer los siguientes versículos. Dice versículo 5, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. En el trasfondo de Daniel, hermanos, podemos comprender que Daniel nuevamente venía posiblemente de una familia acomodada, pero no sabemos dónde estaban sus padres. Ahora son llevados a Babilonia y empiezan un proceso de adoctrinamiento, de enseñanza, de educación. Ya no en la ley en la ley de Moisés, ya no en las costumbres judaicas, pero ahora en un contexto totalmente diferente, que era el pueblo y el imperio babilónico. Entonces aquí hay una pregunta para los jóvenes: ¿qué hubieras hecho tú? Suponiendo que te llevan a ti, no va papá y mamá, posiblemente ellos fueron decapitados. Suponiendo que ya no tienes ningún contacto con tus antiguos amigos, tus vecinos, tu ciudad, que hasta te cambian tu nombre, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú? Ahora veamos versículo 7. Mientras estaba pensando en este pasaje, meditando versículo 6, me conmovió un poco. Dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entre estos cautivos elegidos estaban estos jóvenes. Versículo 7 dice, y a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Hermano, la idea que tenía Nabucodonosor a través de la educación de toda la ideología babilónica, a través de la alimentación babilónica y a través de un cambio de nombre, la idea que tenía Nabucodonosor era borrar, desarraigar desde el fondo todo recuerdo, toda enseñanza que tenían estos 4 muchachos. Es lo que buscaba y deseaba. Hermanos, por lo que yo puedo entender y observo en la palabra de Dios, es posible que Daniel mismo lo hayan hecho eunuco. Es muy posible. Y hermanos, no solamente me cambian el nombre, no solamente me cambian la casa, no solamente me cambian la comida, pero tratan de cambiar también mi sexo. O tratan de que también quitar lo que Dios me ha dado para yo poder tener una familia. ¿No nos suena algo parecido, hermanos, a algo que está pasando por nuestros días? ¿No suena algo parecido lo que el mundo quiere transmitirnos a nosotros? A esto, hermanos, quiero que me acompañen ahora a Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Y versículo 15, voy a leer una lectura hasta el versículo 23. Solamente, yo sé, hermanos, que ustedes son los bíblicos de la iglesia, ¿verdad? Y ustedes pueden recordar lo que pasó, ¿verdad? Nabucodonosor tiene un sueño, ¿se acuerdan? Y les encarga una chamba demasiado difícil a sus sabios, ¿correcto? Les dice, bueno, soñé algo, no me acuerdo, así que ustedes díganmelo. Y entonces era algo que era demasiado complicado e imposible. Ellos mismos lo dicen, ¿verdad? Es que no se puede hacer esto. Entonces Nabucodonosor dijo, bueno, todos ustedes los voy a subir de puesto, ¿sí? ¿Se acuerdan, hermanos? Que sí, les dijo eso Nabucodonosor. No, todos ustedes van a morir. ¿Y quiénes iban incluidos? Daniel y sus amigos. Unos versículos por ahí dice que fueron a buscar a Daniel para darles cuello. Ya también, mire, Daniel no sabía ni qué onda
y ya les iban a dar cuello porque los sabios no habían adivinado, no habían podido, claramente no podían interpretar el sueño de Nabucodonosor. Daniel va con sus amigos y ¿qué cree que hace? Vamos a orar. Ahora, hermanos, nuevamente les recuerdo, ¿quién tiene el control de nuestras vidas? Dice la palabra de Dios en Romanos que todas las cosas, ¿qué? Ayudan a bien. Absolutamente todo, hermano, lo que pasa en nuestras vidas es para un bien mayor, es para un bien eterno. Daniel estaba buscando la ayuda del único que les podía ayudar. Ahora si leemos, no vayan para allá, pero dice en el versículo del capítulo 1, en el versículo 17, no lo busque, dice que Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Ahora él ora, Dios le revela el sueño. Voy a leer el versículo 15, dice, habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias. ¿De quién? Del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces, ¿qué dice la palabra? Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios del siglo en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Ahora pongamos mucha atención en el siguiente versículo, hermanos. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Daniel, después de todo este suceso, después de la revelación del sueño y de la forma en que él lo iba a interpretar, hermanos, en el versículo 23, él le da el crédito ¿a quién? ¿A quién, hermanos, le da el crédito? ¿Al Dios de quién? Al Dios de sus padres. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. Hermanos, cuando llegué a este versículo y pensé en cómo fundamentar la vida de un joven en Babilonia, llego a este versículo y me sobresale, me emociona, me anima leer que el crédito se lo estaba dando a Dios. Pero luego él dice, al Dios de mis padres. ¿Querrá decir, hermanos, y podremos observar y aprender algo importante en este versículo? Yo creo que sí. Que el padre y la madre son fundamentales en la enseñanza de un joven, de un niño. Fundamentales, hermanos. Nuevamente les recuerdo este terror que había en Alemania cuando decía estas palabras. Mira, tú no estás de acuerdo, pero ya tus hijos son míos. Y hermanos, esta tarde yo quiero observarles, hablarles
sobre la importancia que bíblicamente tiene papá y mamá en casa. El día de hoy, hermanos, en nuestros tiempos, en nuestros días, la juventud, yo creo que no es difícil, ¿verdad?, descifrarla. La juventud está pasando por etapas, y en este contexto me refiero solamente a la juventud cristocéntrica que está dentro de una iglesia. Está pasando por etapas en que está siendo bombardeada absolutamente por todas partes. Ahora, hace algunas semanas, el hermano Juan compartió sobre la responsabilidad que tenemos independientemente de jóvenes y adultos de servir a Cristo. Pero muchas veces, como adultos, como hermanos mayores, como padres, somos un estorbo para nuestros hijos. Y considerando esto, hermanos, pienso en el bombardeo y en el ataque directo y encarnizado que nuestros jóvenes están pasando el día de hoy. Ahora, escuchaba palabras de mi hermano hace unos días, estando allá en Torreón, y él me decía en comentarios que él le hacía a otro de mis hermanos jóvenes, le decía, qué difícil ha de ser joven en este momento. Qué difícil. Y hermanos, miren, nosotros los que estamos aquí ya de 30 para arriba, nos tocó la transición todavía entre los mensajes de texto, ¿verdad?, y el WhatsApp. Me acuerdo que yo le ponía 20 pesos a mi cacahuate, ¿verdad?, y mandaba 20 mensajes o 19, porque de repente me equivocaba en uno, me salía muy largo, y entonces ya no podía mandar más mensajes, ¿cierto? Y cuando usted quería mandar un email, ¿a dónde iba? A su celular, iba al café internet, ¿correcto? Y le cobraban ahí, si traía 5 pesos solamente era media hora, y si traía 10 pesos le tocaba 1 hora, ¿cierto? Pero hermanos, ahora las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado y pudiéramos decir para bien, o pudiéramos también pensar que han sido para mal, hermanos. Mire, ahora su joven de 17 años o 15 años, 12 años, tiene acceso a todo lo que quiera en este aparato. No necesita ir a una revista, a una venta de revistas de allá del centro. No necesita meterse a una tienda. No necesita pagar 10 pesos para que entre a internet. Hermanos, el texto o el título, de mi predicación es Viviendo aún en Babilonia. Porque ¿sabe qué, hermano? La ideología, el pensamiento perverso de este mundo viene desde hace milenios atrás. Mire, hermano, cuando pensaba en lo que Babilonia había significado para la historia de la humanidad, Babilonia no solamente fue Babilonia autónoma, pero Babilonia acarrió ideología de Asiria, que fue su pasado, el imperio pasado de los babilónicos. Ellos destruyeron Nínive y luego es lo que es el imperio babilónico. Pero no se queda ahí la cosa, luego sigue trascendiendo, van luego los medos y se hacen de poder. Luego vienen los griegos, se hacen de poder, y luego vienen los romanos y se hacen de poder. Toda esta corriente de ideología y de pensamiento, hermanos, no viene desde Babilonia, no viene desde los Estados Unidos. Viene de cientos de miles de años atrás. No estoy diciendo millones, ¿verdad? Porque si no va a parecer que ya estoy compartiendo otra cosa. Pero hace cientos de años que viene toda esta costumbre e ideología perversa satánica. Que el día de hoy, hermanos, estamos viviendo en el 2024 y que nuestros jóvenes están siendo atacados frontalmente y sin tregua. Y que ¿sabe qué, hermano? La idea aquí es que Daniel llega a Babilonia, nuevamente, hermanos, a absorber toda una ideología. Toda una ideología. Y nuevamente, sin papá ni mamá. Pero ¿sabe qué? Lo que observo es que Daniel, en sus 14 años de vida con papá y mamá, 15 años, él aprendió a amar a Dios.
él aprendió a amar y adorar a Dios. Y nuevamente les digo, todo esto que estoy compartiendo con ustedes, hermanos, lo hago con temor. Tengo 2 hermanos jóvenes en Torreón, uno de 23 años, el otro de 18 años, espero que estén viendo esto. Pero los amo profundamente, los amo. ¿Y sabe qué, hermano? Me da tristeza el poder saber y poder enterarme de que ellos no estén caminando con el Señor. Me llena de temor, porque sé lo que Satanás ahorita está haciendo a través de esto, hermanos. Pero ¿sabe qué me anima? Saber que aún mi papá y mamá están con vida. Y ahorita, hermano, para terminar este estudio, les voy a dar las 3 claves del éxito de una familia cristiana. A lo mejor en este momento todo se ve muy sombrío, ¿verdad? Y bueno, hermano, pues es que son los tiempos que nos tocaron vivir y pues ni modo. Hermanos, gracias a Dios que tenemos la palabra. Y gracias que a través de ella podemos saber e identificar qué es lo que tenemos que hacer como familias cristianas para embatir y contraatacar el ataque que viene contra nosotros. Hermanos, ciertamente los tiempos se vienen peores. Mire, cuando estaba lo del COVID, ¿verdad? Yo le digo la pandemia, cuando estaba esta pandemia que azotó algunos años, que cobró la vida de miles de personas, 2 familiares míos específicamente, ahorita recuerdo, 3 murieron a causa de esto. Y hermanos, una de las cosas interesantes es que esto abrió la posibilidad para que ya hasta trabajáramos desde casa. Ahora, no estoy diciendo que eso esté mal, es que bueno que se pueda hacer así, pero hermanos, nos da más acceso a todo esto, ¿verdad? Nos abre más puertas para poder trabajar, no solamente ya con el martillo, yo solamente allí con el serrucho o allí lavando un carro, pero puedo trabajar desde mi casa. Voy a decir algo, y esto va dirigido a los jóvenes, pensando en la juventud. Y les hablaba acerca de las 3 claves del éxito, ¿verdad? Lo escuchamos todos los días, ¿verdad? Escuchamos, las 3 claves, las claves del éxito son estas, ¿verdad? Y las vemos y agarramos unas, ¿verdad? Agarramos las que nos conviene y las más fáciles. Hermano, espero que esta tarde usted pueda agarrar las 3 bíblicas. Y a través de esto, hermanos, hagamos un frente contra el enemigo que el día de hoy nos está atacando. Mire, la juventud no es un impedimento para serle útil a Dios. Nuevamente, la juventud no es impedimento para ser útil a Dios, pero sí puede ser un pretexto para hacerlo. La juventud sí puede servir como un pretexto para servir a Dios. Y ahora estoy alternando un poco la enseñanza aquí para ambos bandos, ¿verdad? Tanto los padres de familia como los jóvenes. Pero creo que es un tema en que nos podemos identificar todos. Mire, en 1 Timoteo, no vaya para allá, 4:12, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces, joven que estás aquí, no te sientas excusado porque tus papás no están aquí contigo. Es que la palabra de Dios cambia la vida. Dice el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es posible, según Matthew Henry, es posible que Tito también era un joven. De hecho, Pablo le dice a Tito, nadie te menosprecie, porque la juventud a veces despreciamos, ¿verdad? Está chavalito, está tontito, déjalo, va a aprender. Y hermanos, la juventud no es un impedimento para servir a Dios. Hace unos días estaba, y voy a ser muy honesto, hermano, estaba pensando y dije, ¿por qué? Y lo voy a decir, ¿por qué no aproveché más mi juventud? Ahora tengo que pasar tiempo con mi esposa. Ahora y no la estoy acusando, ¿verdad? Pero
ahora me voy a sentar a leer un libro y mi esposa quiere que vaya con ella a leer el libro. Y sí, me voy a ir con ella a leer el libro, pero luego empezamos a platicar y ya el libro ahí se queda. Ahora, hermanos, ustedes a lo mejor están pensando, anda, hermano, y ni siquiera sabe lo que le espera en 2 meses. Viene bebé, y yo sé que el bebé va a estar totalmente absorbiendo nuestra atención. Y luego va a venir el segundo, y bueno, los que yo no sé, ¿verdad? Y hermanos, ahora sí me lamento y digo, bueno, ¿por qué no aproveché más mi juventud? ¿Por qué no me puse a leer más? ¿Por qué no me puse a estudiar más? ¿Por qué no me puse a ayudar más? ¿Por qué no lo hice? Y mientras más me voy haciendo viejo, voy entendiendo el precioso regalo que Dios nos da en la juventud. Y cuánto más, padres y jóvenes, cuánto más dentro de una iglesia. La primera vez que sentimos a nuestro bebé moverse en el vientre de mi esposa, gracias a Dios que fue aquí, hermanos. Mi esposa volteó conmigo y yo dije, ¿qué pasó? Y me dijo, ya lo siento. Y entonces le agarró la panza y no siento nada, ¿verdad? Pero ya ella lo sintió. Pero yo le di gracias a Dios, me sentí feliz, hermanos, de que haya sido en una iglesia, donde primero me di cuenta que se estaba moviendo, nos dimos cuenta que estaba moviendo. Bueno, hermano, Timoteo, Tito, José. ¿Alguien se acuerda de José? José llega a Egipto siendo un joven, ¿de acuerdo? ¿Qué le pasa a José? Luego llega a ser el segundo después de Faraón. No, pasa por todo un proceso que hasta los 30 años él llega a dirigir la nación más poderosa en ese momento. 30 años, yo tengo 34 años, hermanos, y yo digo, wow, qué responsabilidad tenía José. Pero llega como un joven. Y voy a mencionar lo último. Jesús. Jesús, ¿a qué edad aproximadamente inició su ministerio? A los 30 años. Aproximadamente era de edad de 30 años cuando Jesús inició su ministerio. Pero, ¿dónde estaba a los 12 años? ¿Se acuerda usted? ¿Dónde estaba? Estaba ahí con sus primitos jugando. Tal vez hubiera sido válido, ¿cierto? Pero no lo estaba, hermanos. Estaba en el templo con los que sabían, donde se estaba hablando la palabra de Dios. Hemos hablado mucho, hermanos, sobre la deidad de Cristo y sobre la humanidad de Cristo. Pudiéramos decir que Cristo tenía todo el derecho para esa edad ser grosero con sus padres. Está joven. Podríamos decir que Cristo en ese momento podía estar jugando con sus amigos. Es válido, está joven. Pero Cristo estaba a esa edad con los doctores de la ley. ¿Y sabe qué? Mamá y papá le dicen, oye, ¿qué pasó? Y Jesús, ¿qué? ¿Le responde con groserías? No. Oye, yo en los asuntos de mi padre tengo que estar. Dice después que María meditaba y guardaba todo eso en su corazón, ¿verdad? Pero dice que regresó con ellos, hermanos. Qué hermosa la vida de Cristo, hermanos. Qué bonito pensar en que aún el Dios hecho hombre vivió sujeto y amando a sus padres. Puse algunos ejemplos. El central que hemos estado observando, Daniel, José, Timoteo, Tito y nuestro Señor Jesús. Entonces, jóvenes aquí presentes, tu juventud, tu inexperiencia tal vez en la vida, no te da derecho que le seas un inútil a Dios. Vuelvo a decirlo, joven, tu inexperiencia y tu juventud no te da derecho para que tú no le sirvas a Dios. Y es más, ahorita tienes grandes ventajas, porque no te duele las rodillas, ¿verdad? A mí ya me levanto y me truenan las rodillas. Ahora, hermanos, ya para terminar, vamos a pasar a las 3 E, como las 3 B, ¿verdad? Las 3 E del éxito en un hogar cristiano. Ahora, si todo lo que usted escuchó, hermano, dice, no, hermano, está raro lo que usted está diciendo, bueno,
Pero a través de la palabra le quiero dar las 3 E del éxito en un hogar cristiano. Y si usted tiene una pluma y un lápiz, hermano, olvídese de quién lo dijo, olvídese cuándo fue, pero si puede usted recordar esto, recuérdelo, hermanos, porque es algo que yo veo bíblico y lo puede aplicar usted en su casa a partir de hoy. La primera E es escoja. Vamos a Josué 24:15. 24:15 de Josué. Son versículos, hermanos, que ya hemos escuchado. Y a veces decimos, ay, luego, ¿para qué voy a la iglesia si ya me lo sé? Hermano, pero póngalos en práctica. Ahora, eso va para mí también. Hay tanta palabra que yo no he aplicado en mi vida. Pero si ya usted se lo sabe de memoria y hasta los tiene escritos en la pared de su casa, hermano, póngalo ahora por obra. Entonces, lo primero es que escoja. Dice Josué 24:15, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Qué dice, hermanos? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué había observado, había tal vez visto, hermanos, toda la depravación egipcia y cómo esa depravación egipcia había influido en sus padres. Incluso dice, ahí en esta tierra donde vivimos también hay dioses que se están siguiendo. Pero les dice, escogeos, elijan, hagan una elección. Usted hace algunas semanas fue a elegir un presidente del país. Si emite un voto correcto, solamente puede elegir a uno, ¿cierto? Estoy diciendo que hagan algo correcto, ¿verdad? Puede hacer allí cualquier cosa, ¿verdad? Elegir a todos y anular su voto. Pero haciendo un voto correcto, usted solamente elige a uno. Dice Josué, y si mal os parece, si no quieren servir a Jehová, entonces, ¿qué dice? Escogeos hoy a quien sirváis. Esta es la pregunta que yo les hago a ustedes, ahora padres y también jóvenes. ¿A quién has escogido el día de hoy servir? ¿A quién has escogido escuchar? ¿Qué has escogido ver? Pero primeramente, hermano, si usted ya escogió servir a Dios, hágalo. Hágalo, hermano. Si ya escogió seguir a Cristo, si ya escogió serle fiel a Cristo, si ya escogimos estar aquí, hermanos, ahora sirvamos, amemos, dirijamos nuestra mirada a Cristo, hermanos. Escogeos hoy a quien sirváis. Entonces, ahora, padres, si usted quiere tener una familia de éxito, tiene un hogar de éxito. Ahora, cuando digo esta palabra éxito, a veces se puede tergiversar, ¿verdad? Y cambiar, pensando en el éxito. Pero si usted quiere triunfar en su casa, hermano, escoja a quien va a servir. Número 2, Deuteronomio 6. Deuteronomio 6:6. Voy a leer desde el 4. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y veamos lo que sigue, 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las que repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Cuando te levantes. Hermano, enseñe la palabra de Dios en su casa. Enséñela. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice en el 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en, ¿dónde? En el parque. Es la casa el fundamento de un hogar, ¿cierto? Y esto hablo geográficamente, hermanos. Es la casa. Y andando ¿por dónde? Por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. La traducción en inglés que tengo de King James, versículo 7 dice, y enseñarás diligentemente. Por eso le digo, hermano, la segunda E del éxito de un hogar cristiano es enseñar la palabra de Dios. Y la tercera, hermanos, y esta es la más difícil. Bueno, las tres están difíciles, pero si usted ya va con una, qué bueno, hermano, porque los que están aquí ya somos salvos por gracia, amén. La segunda es, pues voy a enseñar a mis hijos, ¿verdad? Vamos a empezar el altar en nuestra casa, vamos a leer la Biblia, hermanos, hijos, antes de dormir, vamos a leer, vamos a hacer un devoción en la mañana, y mientras vamos en el camino voy a poner un podcast cristiano, ¿verdad? O voy a poner versos bíblicos, voy a escribir también en mi casa más textos ahí bíblicos. Pero mire el tercero, hermano, la tercera es, vamos a Samuel, 1 Samuel capítulo 3, versículo 13. Ya estoy por terminar, hermanos, porque mañana hay que ir a trabajar. 1 Samuel capítulo 3, versículo 13. Hablando, voy a leer desde el 12, dice, bueno, 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Eli todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y él, ¿qué, hermanos? Y él no los ha estorbado. Palabras fuertes, hermanos, contra Elí. Ahora, lo que yo entiendo en el contexto bíblico es que no era tal cual por el pecado de Elí, pero era por el pecado de sus hijos. Pero había algo que no había hecho Elí. Dice la palabra de Dios, y si nos vamos al Nuevo Testamento, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es posible que haya pecado de esta forma contra Dios, Elí. Pero lo más interesante es que Elí, Dios le dice al final del versículo 13, que han blasfemado a Dios sus hijos, pero Elí no ha hecho nada. No ha hecho nada. Dice, y él no los ha estorbado. Entonces, la tercera y última E del éxito de un hogar cristiano, de un hogar triunfador, hermanos, es estorbe. Estorbe. Y esto como paralelo, ¿se acuerdan de Amnón? Amnón violó a su media hermana. Pero había algo muy interesante de Amnón, es que dice que su padre David no le había, ¿se acuerdan esa palabra que usa la palabra? No le había entristecido. David, el talón de Aquiles, sus hijos, su familia, Absalón, Amnón. Pero lo interesante de Amnón, que terminó siendo muerto por su medio hermano, es que David, su padre, no le había entristecido. Pero regresando a este tema de Samuel, hermanos,
El juicio iba a ser severo contra Elí y contra su casa por el hecho que Elí no estorbó a sus hijos. Recapitulo, hermanos. Número 1, escoja. Escoja servir a Dios. Dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Enseñe, repita la palabra de Dios. Recuerda el salmista, Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Enséñele a su hijo, padre, hermano, enséñele a guardar la palabra de Dios, porque cuando ande caminando por las calles de Babilonia, cuando ande caminando por las calles de Egipto, las calles de Nínive, cuando ande caminando en Atenas, en Roma, va a saber amar a Dios. Pero si usted no le enseña la palabra de Dios y amar a Dios, hermano, no crea que Él lo va a hacer estando en Babilonia. No crea que Él va a buscar a Dios. ¿Cuántos jóvenes fueron llevados cautivos junto con Daniel y sus amigos? Y seguramente se volvieron a las religiones, a los pensamientos, ideologías, hermanos, de Babilonia. Y se perdieron. No se supo absolutamente nada de ellos. Y Daniel, ¿sabe qué? Halló gracia para llegar hasta con el rey Ciro. El rey Ciro. ¿Sabe qué hizo el rey Ciro? El rey Ciro permitió que fuera la primera avanzada judía para reconstruir Jerusalén. Y es posible, hermanos, según el contexto bíblico que a Daniel le tocó verlo. Y por último, estórbele a su hijo. Estórbele. Y nuevamente, hermanos, no sé si dentro de 10 años o 15 años me voy a dar de topes con la pared diciendo ¿por qué prediqué eso? Pero quiero ponerme en la brecha, hermanos, de ser vallado esta noche y decirle que usted que ya está con sus hijos, estórbele. Hay formas pudieran ser tan fáciles, porque el día de hoy nuestros jóvenes son inteligentes, ¿verdad? Pero, hermano, si su joven se duerme hasta las 4 de la mañana en el celular, pídele que deje su celular en el cuarto suyo. Apáguele el wifi. Ahora, yo sé que algunos jóvenes ahorita saliendo, yo creo que me van a linchar allá afuera. Entonces, si no saben de mí, pues ya saben qué pasó, ¿verdad? Pero hay cosas tan prácticas, hermanos, que usted puede hacer para estorbarle. Su hijo que a las 9 de la noche el viernes le pide para ir a una fiesta el carro, no creo que vayan a orar, ¿verdad? Ojalá sí, ¿verdad? Pero si no van a orar y va con sus amigos de la universidad o de la cuadra, hermanos, no creo que vaya a hacer cosas sabias. Diga que no, hermano. Ahora usted me va a decir, ay, hermano, ve, pero usted qué sabe de mi hijo. Hermano, le voy a decir una cosa. Si usted es un padre cristiano, salvo por gracia, ¿sabe quién tiene atrás de usted? ¿El respaldo de quién? No de la sociedad, no del presidente, no de las leyes, porque ahorita están contrarias a nosotros. Tiene de respaldo a Dios. Dios lo respalda, hermano, no su barrio. Dios lo respalda a usted. ¿Y sabe qué, hermanos? Hay suficiente fundamento bíblico que usted le puede decir a su hijo, ¿sabes qué? Tu responsabilidad delante de Dios es obedecerme. Y jóvenes, dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre. Si quiere que le vaya bien, joven, dígale sí a su papá y dígale sí a su mamá. Finalizo con el siguiente versículo, no lo busque, se lo voy a leer. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía, ¿en dónde está? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo.
Hermanos, este versículo, ahorita que lo escucha o que lo escuchó, debe darle la suficiente paz a usted para llegar a su casa y saber que aunque falte a lo mejor dinero en la casa o falte trabajo al padre o hay alguna enfermedad, que no somos eternos, hermanos. No somos eternos. Los discípulos se entristecieron, ¿verdad? Porque Cristo ya se iba. ¿Qué le dijo Jesús? No, voy a prepararles allá una casa. ¿Y sabe qué está haciendo Jesús ahorita? Está chambeando allá. Está construyendo su casa, hermano. ¿Sí? A ver si a lo mejor nos toca todo en el mismo clúster, ¿verdad? Todo nos toca en la misma cuadra, ¿verdad? Yo le digo a mi mamá, ojalá me toque vivir junto a ti, ¿verdad? Pero a mí me van a hacer un jacalito, ¿verdad? Yo creo un jacalito de 2 pisos, ahí con lámina de oro. Pero hermanos, ¿nuestra ciudadanía en dónde está? En los cielos. Somos ciudadanos del reino, hermanos. Pero todavía estamos caminando en Babilonia. Entonces, hermanos, no se arraiga a este mundo. No se arraiga a los principios de este mundo. Joven, no te arraigues. Dice, creo que el salmista dice, joven fui y he envejecido, ¿verdad? Escuche el consejo, lea Proverbios. Y le voy a dar un tip, padre. Ponga a sus hijos a escribir Proverbios. Mi mamá me ponía a escribir Proverbios. Creo que nunca lo acabé, pero siempre me quedaba por ahí en el capítulo 15, 20. Y muchas veces empezábamos desde Génesis. ¿Y sabe qué, hermano? Eso hace que la palabra de Dios se vaya quedando en el corazón de uno. Que escriban los jóvenes. Es que no tengo tiempo. Bueno, quítele su celular, hermano. Y el día de hoy, hermanos, con tristeza, puedo decir, hay una fundación en los Estados Unidos, sin fines de lucro, que no voy a decir el nombre porque voy a hacer promoción y tal vez van a ir a buscarlo algunos, pero esta fundación, hermanos, después del servicio les puedo decir, pero esta fundación tiene como propósito, desde que están en guardería, desde K4 o K3 hasta 12, tienen como propósito, misión y visión introducir la ideología de LGBT a las escuelas. Solamente 5 estados de los Estados Unidos no han recibido a este grupo, a esta organización. El problema está, hermanos, que esto no solamente se va a quedar en los Estados Unidos, pero ya viene corriendo a México. Viene corriendo a México. Y una de las cosas que ellos más están ahorita enfocados es en la niñez. Ellos quieren impregnar todas las escuelas de los Estados Unidos de niveles públicos, quieren impregnarlos con esta ideología perversa, hermanos. Y usted tiene que estar enterado. Ahora, padres, vayan a casa. Si quieren saber, me lo preguntan después. Pero vayan e investiguen sobre esto. Y ellos con la bandera de que amor es amor. Hace unos días se celebró, ¿verdad?, uno de los desfiles con aproximadamente 250,000 personas en la Ciudad de México. El día de, bueno, no quiero ni decirlo. Pero hermanos, todo eso, hermanos, está siendo introducido en sus hijos. ¿Qué está haciendo usted, hermano? Acuérdese que Daniel fue llevado muchacho a Babilonia, pero él siguió amando a Dios. ¿Qué va a hacer usted, padre, para que su hijo siga amando a Dios? Yo la pregunta que yo se lo dejo, hermano. Usted ame a Dios, enseñe. Y lo último edificio, ¿verdad?, que les decía, estórbele a sus hijos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno, gracias porque a través de tu palabra podemos